Advertencia: la historia que estás a punto de escuchar es real y ha estremecido a México y al mundo. En este vídeo, exploraremos los oscuros secretos de una de las prisiones más temidas del país, pero sin glorificar la violencia ni los eventos ocurridos. Ubicado en Monterrey, Nuevo León, el penal de Topo Chico abrió sus puertas en 1943, y durante décadas, fue considerado uno de los centros penitenciarios más duros de México. Diseñado originalmente para albergar a unos pocos cientos de presos, con el tiempo se convirtió en una auténtica olla de presión. Para finales de los años 90, Topo Chico estaba completamente sobrepoblado. Sus celdas, diseñadas para 2 personas, albergaban hasta 5 o 6 reos en condiciones inhumanas. La falta de control permitió que las organizaciones criminales se apoderaran del penal, convirtiéndolo en su propio territorio. En su interior, la ley no la dictaban las autoridades, sino los grupos de poder que operaban desde las sombras. Las historias sobre lo que ocurría en Topo Chico se contaban en voz baja, incluso entre los mismos prisioneros. Algunos aseguraban que había sectores donde nadie podía entrar sin permiso, zonas controladas por los líderes de las facciones más peligrosas. En estos espacios se realizaban reuniones clandestinas, pactos oscuros, y según algunos testimonios, incluso rituales extraños. Con el tiempo, la violencia dentro del penal se convirtió en algo cotidiano. Las peleas entre internos eran constantes, y los reportes sobre personas que desaparecían dentro de la prisión comenzaron a multiplicarse. Sin embargo, lo que sucedía detrás de los muros de Topo Chico rara vez salía a la luz. Las autoridades parecían mirar hacia otro lado, permitiendo que la situación escalara hasta niveles incontrolables. Lo que hacía de este penal un lugar tan temido no era solo la brutalidad de los reclusos, sino también el ambiente de opresión que se respiraba. Quienes estuvieron ahí aseguran que el miedo era algo palpable, algo que se sentía en el aire, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de los horrores que habían sucedido en su interior. Conforme pasaban los años, los rumores sobre extrañas apariciones y sucesos inexplicables comenzaron a extenderse entre los internos. Algunos afirmaban haber escuchado lamentos en los pasillos durante la madrugada, gritos provenientes de celdas vacías o figuras oscuras moviéndose en la periferia de la prisión. No eran pocos los que aseguraban que en Topo Chico no solo se castigaban los cuerpos, sino también las almas. Sin embargo, los testimonios más escalofriantes vendrían después, cuando el penal llegó a su punto de quiebre. La violencia alcanzaría su nivel más alto en una noche que quedaría marcada en la historia como una de las más sangrientas jamás registradas dentro de una prisión mexicana. El 10 de febrero de 2016, el penal de Topo Chico se convirtió en el escenario de una de las noches más sangrientas en la historia de las cárceles en México. Todo comenzó con una disputa de poder entre 2 facciones rivales dentro de la prisión. Desde hacía meses, la tensión entre los grupos había ido en aumento, con amenazas constantes y enfrentamientos esporádicos. Pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Esa noche, la calma aparente se rompió cuando un grupo de internos comenzó a movilizarse en los pasillos principales del penal. La disputa no era nueva, pero esta vez tenía un propósito claro: eliminar a sus enemigos de una vez por todas. Los primeros indicios de que algo no estaba bien llegaron alrededor de las 11:30, cuando los guardias notaron movimientos inusuales en las cámaras de seguridad. A pesar de ello, no intervinieron de inmediato. En Topo Chico, las disputas entre internos eran tan frecuentes que la mayoría de las veces las autoridades preferían mantenerse al margen. Pero esta vez, lo que estaba ocurriendo no era un simple altercado. En cuestión de minutos, el caos se apoderó del penal. Los pasillos se llenaron de gritos, y el sonido de golpes resonó en cada rincón. Los internos habían improvisado armas con lo que tenían a su alcance: palos, cuchillos caseros y hasta barras de metal desprendidas de las estructuras del penal. Lo que comenzó como una pelea pronto se convirtió en una verdadera masacre. Los reclusos atacaron sin piedad a sus rivales, persiguiéndolos por los diferentes módulos del penal. Algunos intentaron refugiarse en sus celdas, pero los agresores rompieron las puertas para sacarlos a la fuerza. Los que no lograron huir fueron rodeados y atacados en grupo. Los relatos de los sobrevivientes hablan de escenas dantescas, donde la violencia alcanzó niveles inhumanos. En medio del enfrentamiento, algunos internos aprovecharon la confusión para incendiar colchones y otros objetos dentro de las celdas. El humo comenzó a extenderse por los pasillos, dificultando la visibilidad y provocando que el pánico se intensificara aún más. Quienes no estaban involucrados en la pelea intentaban refugiarse, pero el infierno se desató sin distinción.
Cuando las autoridades finalmente reaccionaron, el penal ya estaba fuera de control. Los refuerzos llegaron al lugar, pero el acceso a la prisión no fue inmediato. Durante largos minutos, los guardias permanecieron en el exterior sin poder hacer nada mientras la violencia seguía su curso en el interior. La masacre duró más de una hora. Cuando finalmente los cuerpos de seguridad lograron ingresar al penal, la escena con la que se encontraron era escalofriante. El suelo estaba cubierto de rastros de la batalla, y los pasillos estaban llenos de cuerpos. Algunos de los internos habían intentado huir del ataque subiéndose a los techos o escondiéndose en áreas de difícil acceso, pero no todos lo lograron. En total, 49 internos perdieron la vida aquella noche, convirtiéndose en una de las mayores tragedias en la historia penitenciaria de México. Pero lo más impactante fueron los detalles que comenzaron a salir a la luz con el paso de las horas. Las investigaciones posteriores revelaron que algunos de los internos no solo habían sido atacados con armas improvisadas, sino que también presentaban signos de haber sido sometidos a rituales extraños antes de su muerte. En las paredes de algunas celdas se encontraron símbolos grabados con fuego y manchas que algunos aseguraban que no eran simples rastros de la batalla. Los sobrevivientes afirmaron que, antes de la masacre, en los días previos, se escuchaban rezos y cánticos en las noches, provenientes de ciertas áreas del penal. Algunos internos hablaban de sacrificios y de pactos realizados dentro de la prisión, pero nadie podía confirmar hasta qué punto estas historias eran reales. Las autoridades intentaron manejar la situación lo mejor posible, pero las versiones de los testigos comenzaron a extenderse rápidamente. No era la primera vez que se hablaba de extrañas prácticas dentro del penal, pero nunca antes se había encontrado evidencia tan clara de que algo más sucedía tras los muros de Topo Chico. A medida que se investigaba más sobre lo ocurrido, comenzaron a surgir rumores de que algunos de los líderes de los grupos delictivos dentro del penal habían recurrido a prácticas esotéricas para obtener poder y protección. Se hablaba de rituales en los que se ofrecían objetos a entidades desconocidas y de reos que aseguraban haber visto figuras sombrías moviéndose en la oscuridad de la prisión. Con la masacre, el penal de Topo Chico quedó marcado como un lugar donde la violencia y lo inexplicable se mezclaban de manera aterradora. Pero lo que sucedió aquella noche solo fue el comienzo de una historia aún más oscura. Cuando finalmente se ordenó el cierre del penal en 2019, lo que las autoridades encontraron en su interior dejó a todos sin palabras. Cuando el penal de Topo Chico fue clausurado en 2019, las autoridades esperaban encontrar un edificio en ruinas, un vestigio de la violencia y la corrupción que lo habían consumido durante décadas. Pero lo que descubrieron en su interior superó cualquier expectativa. En los días posteriores al cierre, equipos de seguridad y limpieza ingresaron para inspeccionar cada rincón del penal. Fue entonces cuando comenzaron a circular imágenes impactantes de lo que había quedado oculto tras los muros de Topo Chico. Más allá de los escombros y las celdas destrozadas, había algo más, algo perturbador. En varias áreas del penal, las autoridades descubrieron habitaciones ocultas que nunca habían sido reportadas oficialmente. Estos espacios parecían haber sido utilizados para propósitos desconocidos, y su estado indicaba que llevaban mucho tiempo en funcionamiento. Algunas de estas habitaciones estaban llenas de inscripciones en las paredes, símbolos extraños y figuras pintadas con materiales que nadie pudo identificar con certeza. Pero lo más escalofriante se encontraba en uno de los módulos abandonados. Allí, en un rincón oscuro y apartado, se encontraron lo que parecían ser altares improvisados. Velas derretidas, figuras esculpidas con materiales rudimentarios y restos de objetos quemados cubrían el suelo. Las paredes estaban decoradas con dibujos y frases escritas en un lenguaje desconocido. Los que vieron aquellas imágenes quedaron atónitos. Los rumores sobre rituales satánicos dentro del penal no eran nuevos. Durante años, algunos internos aseguraban que en las noches más oscuras se escuchaban rezos en lenguas extrañas y que ciertos grupos de reos participaban en ceremonias prohibidas. Se decía que algunos internos ofrecían sacrificios simbólicos a entidades oscuras a cambio de protección dentro del penal. Pero hasta ese momento, nadie había encontrado pruebas concretas. Las fotografías tomadas en el interior del penal tras su cierre parecían confirmar esas historias. Las autoridades intentaron minimizar la situación, explicando que lo encontrado podría ser simplemente parte de las creencias de algunos reclusos. Pero aquellos que conocían la historia de Topo Chico no estaban convencidos. Varios reos comenzaron a hablar sobre lo que realmente ocurría en las noches dentro del penal. Algunos afirmaron haber sido testigos de ceremonias clandestinas,
donde ciertos internos se reunían en las zonas más oscuras de la prisión para llevar a cabo rituales. Según sus testimonios, estas ceremonias estaban dirigidas por figuras de alto poder dentro del penal, personas que aseguraban tener conocimiento sobre prácticas esotéricas que podían otorgar fuerza, inmunidad o incluso la capacidad de sembrar el terror en sus enemigos. Lo más inquietante era que algunos aseguraban haber visto cosas que no podían explicar. Sombras que se movían solas, susurros en las celdas vacías y figuras que parecían observar desde la oscuridad. Un exinterno relató que, en una ocasión, al caminar por uno de los pasillos desiertos en la madrugada, vio a un hombre vestido con una túnica oscura de pie en medio de la nada. Su rostro estaba cubierto, pero lo más aterrador era que parecía estar flotando a pocos centímetros del suelo. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Otros testimonios hablaban de puertas que se cerraban solas, pasos que resonaban en los pasillos aunque no hubiera nadie cerca y la sensación constante de ser observado. Para muchos, estos eventos eran simples efectos del miedo y la paranoia, pero para otros, eran señales de que algo más habitaba en Topo Chico. Las historias de brujería dentro de cárceles mexicanas no son algo nuevo, pero lo encontrado en Topo Chico dejó claro que esta prisión tenía algo especial, algo diferente. La presencia de altares, símbolos desconocidos y relatos de eventos inexplicables hicieron que la cárcel se convirtiera en un lugar envuelto en misterio. Después de su cierre, algunas personas que visitaron el penal aseguraron haber sentido una energía pesada en el ambiente, como si el lugar aún estuviera cargado con la violencia y el sufrimiento de los años pasados. Incluso trabajadores encargados de desmantelar las instalaciones reportaron haber escuchado voces en los pasillos vacíos y haber visto sombras moverse en la periferia del penal. El penal de Topo Chico quedó sellado, convertido en un recuerdo de una época de terror, pero las historias sobre lo que ocurrió en su interior siguen vivas. Y lo más perturbador es que, aunque la prisión haya sido cerrada, hay quienes creen que algunas de las entidades invocadas en sus oscuros rituales nunca se fueron realmente. A pesar de su cierre en 2019, la historia del penal de Topo Chico sigue viva en la memoria de quienes estuvieron ahí. No solo por la violencia y el caos que reinaron dentro de sus muros, sino también por las energías que parecen haberse quedado atrapadas en el lugar. Lo que se encontró tras la clausura del penal dejó muchas preguntas sin respuesta, y avivó los relatos sobre lo paranormal dentro de la cárcel. Las personas que han visitado el lugar después de su cierre describen una atmósfera pesada, una sensación de opresión difícil de explicar. Incluso trabajadores del gobierno, encargados de demoler ciertas partes del penal y limpiar las instalaciones, han reportado sucesos inquietantes. Algunos mencionan haber escuchado ruidos extraños, como cadenas arrastrándose por el suelo, murmullos provenientes de celdas vacías y pasos en los pasillos. Uno de los relatos más impactantes vino de un guardia que, tiempo después del cierre, tuvo que ingresar a las instalaciones junto a un grupo de inspectores. Mientras recorrían los pasillos en total silencio, escucharon el sonido de una puerta oxidada crujiendo lentamente. Cuando giraron para ver qué ocurría, notaron que una de las celdas, que supuestamente estaba sellada, estaba abierta de par en par. Dentro no había nadie, pero el aire estaba helado. Algunos exinternos que lograron salir del penal antes de su cierre aseguran que en Topo Chico había zonas donde los propios reclusos evitaban entrar, especialmente durante la noche. Se hablaba de celdas malditas, lugares donde la gente aseguraba haber visto sombras moverse solas o haber escuchado lamentos provenientes de la nada. Una de las historias más conocidas entre los prisioneros era la de un hombre apodado El Brujo, quien aseguraba tener contacto con entidades que le advertían de los peligros dentro de la cárcel. Según los testimonios, este interno realizaba rituales en secreto, utilizando objetos que conseguía dentro de la prisión. Sus seguidores aseguraban que tenía la capacidad de prever eventos antes de que sucedieran, y muchos afirmaban haberlo visto hablar solo en su celda, como si estuviera teniendo conversaciones con algo invisible. Pero lo más escalofriante ocurrió cuando, tras su muerte en circunstancias extrañas dentro del penal, otros internos aseguraban haberlo visto deambulando por los pasillos en la madrugada. El cierre del penal no significó el fin de su oscura historia. Algunas personas que han visitado los alrededores del antiguo reclusorio aseguran haber visto figuras moviéndose entre las sombras, como si algo aún habitara ahí. Un taxista que pasó por la zona una noche afirma haber visto la silueta de un hombre parado detrás de las rejas de una de las ventanas, aunque el penal llevaba años sin prisioneros. Algunos trabajadores que participaron en la demolición del penal también contaron experiencias perturbadoras. Se decía que las herramientas desaparecían inexplicablemente, que las luces se apagaban solas en ciertas áreas y que, en varias ocasiones,
Las cámaras de seguridad instaladas para monitorear los trabajos captaban sombras moviéndose por los pasillos vacíos. Quizás la historia de Topo Chico no terminó con su cierre. Quizás lo que ocurrió dentro de sus muros fue tan intenso, tan oscuro, que algo más quedó atrapado en ese lugar. Algunos creen que las energías de la violencia y el sufrimiento dejaron una marca imborrable en el sitio. Otros aseguran que los rituales que se practicaron en su interior abrieron puertas que nunca debieron ser abiertas. Lo que es seguro es que, aunque el penal ya no exista físicamente, su legado de terror sigue vivo. Y para quienes vivieron en su interior, Topo Chico no es solo un recuerdo, sino una herida que nunca se cerrará. El misterio está en el aire. ¿Estás listo para descubrirlo? Únete a la comunidad de Misteriópolis y desvela los secretos más oscuros con nosotros. Y dale a me gusta y activa la campanita.